¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Poesías y Poetas en la radio. Hoy viernes 20 de septiembre, viernes de promoción de lectura, y hoy tenemos un libro súper interesante que ya lo habíamos anunciado, de José Ignacio García Hamilton, el libro Simón, Vida de Bolívar. Y para comentarlo tenemos a un invitado de lujo, el licenciado Ulises Montoto, historiador y bueno, gran colaborador de muchos proyectos de aquí de la comunidad. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias Priscila por invitarme en este espacio tan importante a la que es esencial para incentivar la lectoescritura, se podría decir, y así dar a conocer ese tipo de obras que a veces se pasa desapercibido, ¿no? Y en cuanto a esta obra de Simón, Vida de Bolívar, pertenece a una larga tradición de obras dedicadas a lo que se le decía el libertador de Latinoamérica. Antes de pasar allá, Ulises, vamos a poner a la audiencia un poquito en contexto. Bueno, tenemos unos anuncios primero, para recordarles que este 25 de septiembre en el auditorio del Cestela Real de la Universidad Autónoma de Chiriquí se estará presentando el virtuoso pianista español José Luis Nieto en un concierto llamado Resaltando la Cultura y el Arte. Este 25 de septiembre a las 7 de la noche con una donación de 50 balboas, así que pues usted prográmese para ir a ver este excelente espectáculo. Y también hoy, como es viernes, Ulises, los viernes tenemos que darle gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Qué bueno. Que entre las personas que reporten sintonía, ellos pues rifan un certificado de regalo para que la gente también vaya y compre y lleve esos libros a casa. Y usted puede reportar sintonía al 775-0440, 775-0440, o al WhatsApp 6563-1437, 6563-1437. Está mi compañera Verónica ya lista para apuntar todos esos datos de todos los que reporten sintonía. Igualmente, pues agradecer a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete, que fueron los que nos prestaron este ejemplar de José Ignacio García Hamilton, para que Ulises pues lo pudiera leer y comentárnoslo el día de hoy. Y escogimos el día de hoy porque pues el mes de septiembre fue el mes donde se lleva a cabo la independencia de muchos de los países de América Latina, justamente por esta gesta del libertador Simón Bolívar. Pero lo que yo quería contarle a la audiencia es un poquito de tipos para saber pues por qué Ulises Montoto viene a comentar específicamente este libro. Todos los viernes viene alguien a comentarnos un libro, libros de psicología, libros de finanzas, libros de novelas, libros tradicionales. Y bueno, en este contexto queríamos hablar de este libro que me pareció muy interesante desde que lo vi en el catálogo de la Biblioteca de Boquete. Tú eres historiador. Sí, para hacerle así un poco más breve, historiador. Licenciado en Historia, ¿cómo se llama? Licenciado en Geografía e Historia. Licenciado en Geografía e Historia. Ajá, pero más bien centrado también al campo de investigación historiográfica. Y eso abarca muchas ramas también. Se extiende en diferentes ramas. Y también actualmente, ahorita mismo, docente secundaria en la Academia Internacional David. Y bueno, puedo decir que también has colaborado mucho con los proyectos de aquí que se han dado localmente, el Comité por el Sector Histórico de David. Estás haciendo también una gestión importante dentro de la Casa Gallego, ¿cierto? Sí, se está colaborando en diferentes aspectos, proyectos en el casco viejo de David, con la finalidad de hacer ese pequeño aporte a la comunidad principalmente, llamado también Barrio El Peligro. Barrio El Peligro y también el Barrio Bolívar. Barrio Bolívar, que casualmente sí. Y sí, que después tal vez les explique por qué empezó a llamarse Barrio Bolívar también. Bueno, interesante. A mí me gusta conversar con Ulises porque aparte de todo el contexto histórico, él se interesa. Él se va más allá. Recuerdo una ocasión que estábamos haciendo una actividad para abrir el museo religioso, justamente en el sector histórico de David, y estaban pidiendo a las personas que llevaran algún artículo, capaz que tuviera
artefacto. algún sentido religioso y que tuviera pues cierto tiempo. Y yo pues llevé un crucifijo que mi mamá me dio. Y Ulises de una vez se interesó, empezó a buscar, vio, sacó toda la data del crucifijo que era de 1800 y no sé cuánto. A mediados del siglo XIX. ¿Te acuerdas clarito? Mira, y empezó a preguntar y todo lo demás. Yo digo, bueno, qué bueno que todavía la gente se interese por la historia. Y cuando aquí pasan toda clase de artistas y lo que tú realizas también es un arte, porque cuando uno tiene pasión por algo, eso se convierte en un arte. Y lo que tú haces con todos esos documentos y con todas esas cosas que con mucho cuidado pues resguardas, es un arte también. Sí, se podría decir que sí, y puedo afirmarlo que sí, Priscila, aunque uno no lo ve a veces de esa manera, porque a veces como uno se concentra tanto en la objetividad, acompañado de la mano del método científico, a veces uno lo ve así como frío. Cuadrado. Pero sí. Es así como tú dices, Priscila, y eso es lo que a veces también se lo digo tanto a estudiantes, ya sea de secundaria, incluso todas las veces que me llegan estudiantes en la universidad, siempre trato de orientarlo, porque muchas veces, y eso hay que afirmarlo, que en la parte occidental de la República de Panamá hay muy pocos tipos de documentaciones que puedan orientar, ayudar, no solamente tanto al estudiante, sino también al profesional, que a veces se le dificulta buscar ese tipo de bibliografía, referencias bibliográficas, y ahí es donde ponemos nuestro pequeño aporte, se podría decir. Excelente, bueno, eso era para entrar en contexto de quién es Ulises. Ahora, a ver, Ulises, cuéntanos, Simón, vida de Bolívar. Yo veo que tienes varios apuntes ahí, cuéntanos. Sí, hice mi tarea, se podría decir. Qué bueno, porque yo califico. Y Verónica perfecto. también. Bueno, podemos decir que esta obra de Simón, Vida de Bolívar, consta de 19 capítulos, 350 páginas aproximadamente. Y puedo afirmar que, a pesar que es un poco extenso, es muy extenso, y no tanto así extenso me refiero al libro, sino los múltiples sucesos que lo rodean a la larga de su vida de Bolívar. Bueno, podemos decir que... Yo me imagino que es difícil escribir un libro sobre Simón Bolívar con una biografía extensa, tan amplia. muy extensa. Desde sus inicios, era niño, pues hasta todas las batallas y todos los acuerdos y todas las personas con las que él convivió. Exactamente. El libro no es tan extenso. ¿Cuántas páginas tiene? 350 más o menos. Extenso, sin embargo, el autor José García Hamilton, de formación abogado y ensayista argentino, nos presenta una biografía novelada que ofrece una visión detallada, crítica y profundamente humana de Simón Bolívar, y que ha sido hasta el momento uno de los personajes más icónicos y discutidos en la historia de América Latina. Incluso, él nos lleva a través de sus páginas luces y sombras de la vida del libertador, que es presentado a un Bolívar que se debate entre sus ideales, su temperamento, dificultades políticas, personales, que enfrentó a lo largo de su vida. Y es importante destacar aquí que en esa obra a la que nos estamos refiriendo, Priscila, no solamente se centra en los aspectos heroicos del prócer, sino que también revela su lado humano, las contradicciones de su vida y su influencia en la historia latinoamericana. Y aquí es donde necesito hacer un paréntesis. Hay que deslindar el campo. ¿A qué me refiero a deslindar el campo? Me refiero a que hubieron dos Bolívar. Uno es el Bolívar histórico, que abarca, aplicando la línea de tiempo, desde 1812 a 1830. Y el otro es el Bolívar humano, que muy pocas veces se suele explicar, porque siempre se mencionan las batallas, la vida política, militar de Bolívar. En la parte humana abarca de 1783 a 1812, prácticamente. Es decir, desde su natalicio, que de acuerdo a los archivos parroquiales diocesanos de Caracas en Venezuela, nos da mediante esa partida bautismal, el 24 de julio de 1783, él nace, y al mismo tiempo en ese mes se hace el bautizo, prácticamente, cuyo nombre completo es Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Ese es el nombre completo de Simón Bolívar. ¿De dónde sale Bolívar?
de la ciudad de Mariana, Caracas, Venezuela. Ahí es donde él nace, en ese año, y cuyos padres, en la misma partida Bostimar lo menciona, hijo legítimo de Juan Vicente Bolívar y doña Concepción Palacio, prácticamente. Pero el papá sí tenía el apellido Bolívar. Sí, Juan Vicente Bolívar, prácticamente, de descendencia criolla. Ajá. Eran criollos prácticamente. Pero ellos tenían cierta visión, o sea, educación, ellos estaban, o sea, tenían, pues según lo que yo tengo entendido, no sé si estoy en lo correcto, ellos enviaron a sus hijos a estudiar. Ellos tenían, no era como que, bueno, como que iban a ser de la parte obrera, ellos se enfocaron en que sus hijos estudiaran. Entre las primeras páginas, el señor Hamilton da a mencionar que los padres mueren. El joven Bolívar queda huérfano prácticamente desde muy joven y se encarga de tutor el tío Palacio, y hace mencionar de cómo se desarrolla la infancia, como dije anteriormente, la parte humana de Bolívar, su infancia y juventud en la famosa reconocida Hacienda San Mateo, a donde en esa Hacienda San Mateo, ahí vive su infancia, llegan sus instructores de educación, ahí es donde conoce a Simón Rodríguez, Andrés Bellos. Andrés Bello, que es poeta. Exactamente. Ellos, y muchos parques aquí en Panamá tienen el nombre de Andrés Bello. Exactamente. Bueno, esos fueron los primeros maestros que incentivan a Bolívar a tener ese pensamiento, si podría decirse, como radical. Crítico. Porque hay que recordar que a mediados del siglo XIX, incluso antes, se estaba dando la Revolución Francesa, y ellos seguían esos conceptos, libertad, esos nuevos, fraternidad, igualdad. esos conceptos de libertad, esos conceptos de vincularse la parte monárquica y empezar un nuevo periodo, ya se podría decir que democrático, nuevas ideologías, una nueva república, corrientes ideológicas prácticamente. Bueno, recordemos también que en ese tiempo pues la corona española pues prácticamente saqueaba a América, ¿no? Se llevaba todos los recursos, y los españoles que venían a América pues tenían ciertas comodidades en comparación de los locales, ¿no? Había como una división social bastante marcada. Sí, muy marcada en los estratos sociales, empezando también de la parte, era un triángulo que dividía las clases sociales, muy remarcada. Y con respecto a lo que mencionaste, que si los padres tienen una visión, no, prácticamente él no lo hace mencionar en la obra, porque hay que recordar que cuando la presencia española en toda Hispanoamérica estaba presente, muy fuerte, era muy difícil que alguien presentara esos tipos de argumento, de movimiento independentista. Era muy complejo. Sin embargo, en el caso de Bolívar, él se atreve, lo hace, porque también hay que recordar que incluso es de descendencia criolla y en cierta parte mestizo. Pero una pregunta, ¿todos los criollos en esa época tenían la oportunidad de tener maestros? Sí, ellos eran descendencia de los españoles prácticamente. Claro, mestizado con mezclado. Eso se dio en todas partes de Latinoamérica, incluso aquí en Panamá y Chiriquí. Fue muy fuerte eso, y de igual manera también la religión prácticamente era muy fuerte, y a pesar de eso, Bolívar, así como lo presenta Hamilton, ya en su juventud, cuando va hacia Europa, empieza a conocer esos tipos de pensamiento, porque él también se dedica, que lo más adelante lo va a explicar, el pensamiento social de Bolívar, cuál era su finalidad prácticamente. Pero como dije, en cuanto a la personalidad de Simón Bolívar, Hamilton lo menciona como un hombre marcado por las circunstancias de su vida personal. Ahí es donde mencioné anteriormente, cuando pierde sus padres. Y la otra circunstancia, lastimosamente, es cuando sufre la muerte de su única esposa, oficialmente, María Teresa del Toro, que la conoce en Madrid, y que en 1802 él se casa con ella, y al casarse se mudan a la hacienda de San Mateo, a la famosa reconocida hacienda de San Mateo. ¿Esa hacienda estará en pie? De lo que he podido averiguar, se hizo
un museo en la hacienda de San Mateo donde hay una exhibición de cómo era el ingenio, porque una producción era muy grande de caña de azúcar, de ron, café, tabaco, cuyo territorio abarcaba 60 fanegas. Cuando me refiero a 60 fanegas, que era la medida antigua española, la medida agraria, nos referimos a traducción equivalente a 38 hectáreas. Okay. Era grandísima y era muy reconocida, y el tío era el encargado de administrar esa fortuna, porque él heredó una gran fortuna, el señor Bolívar. Y también en esa obra da a destacar sobre las tensiones y rupturas con algunas figuras más importantes de su tiempo, en la que más adelante también lo podemos mencionar, Francisco Paula Santander, que al inicio, en su periodo de independentista, con ese pensamiento de independencia, busca muchos aliados, y que al final, que eso lo veremos más allá, al final, Priscila, pasan situaciones, dificultades, se pierde esa visión, ese sueño que él quería, lo que pasa es que también, la Gran Colombia. Yo siento que era arriesgado también, sí, incluirse dentro de ese sueño, porque pueden decir, o sea, Bolívar en ese momento no era libertador, sino era como el soñador. Y entonces las personas arriesgaban y dedicado a la vida agraria, al comercio económico también. Exacto, pero era para las personas comunes y corrientes, era arriesgado pues sumarse a ese sueño, porque podían perder incluso la vida. Y perder todas las propiedades, porque era desafiar a la corona española. Exactamente. Y eso era muy arriesgado prácticamente. Sí, y también lo interesante también esa obra que menciona muchos detalles interesantes de cómo era la vida social, económica, política de ese entonces, a finales del siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX, sobre cómo eran las producciones, cómo se aplicaba utilizaban los impuestos, en la práctica de encomenderos también, que eso también se practicó aquí en Panamá, en Chiriquí. ¿A qué te refieres con los encomenderos? Cuando nos referimos a las encomiendas, era como un privilegio que la corona española le daba a algunos hacendados y a algunos descendientes, tanto criollos y españoles establecidos en América, de tener cierta cantidad de indígenas que trabajan forzadamente en haciendas. Podríamos llamarlos esclavos. Se podría decir que eran esclavos. Era esclavitud. Él apoyaba mucho a la abolición de la esclavitud. Mucho, ya en la parte política y militar. Pero, como dije, también hubo contradicciones, y el autor Hamilton da a mencionar eso también, que en cierta medida al fin se convierte como un dictador autoritario, y muchos ideales que eran compañeros de él lo ven como algo arriesgado. Porque quiere imponer también, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que eso también pasa hoy en día, ¿no? Empiezan con buenas ideas y con unas ganas de cosas buenas, y de repente pues como que hay un giro de timón. Sí, exactamente. Y prácticamente en el caso de Bolívar, en cierta medida pasó, lastimosamente pasó. Y muchas personas pues desertaron de esa idea. Sí, exactamente, empezaron a haber levantamientos contra él prácticamente. Y él, claro, se sintió traicionado, se sintió, claro, triste. Defraudado, y hasta que queda pues prácticamente solo, ¿no? Sí, se podría decir que sí. En Santa Marta, Colombia, creo que en el mes de diciembre de 1830 él fallece. Y como te dije, Priscila, el testamento, que un amigo me lo facilitó hace mucho tiempo. Ven, vamos a ponerlo aquí en cámara para que la gente que nos ve por el diferido en YouTube, que es que Ulises, como él es científico, no es nada más que le echen el cuento, él tiene los documentos, y míralo así, como se ve así de la época. Es un pergamino. Me da cosita tocarlo, no vaya a ser que yo lo deshaga aquí. Es una copia del pergamino de la transcripción del testamento, y al mismo tiempo la copia del testamento con su rúbrica original de Simón Bolívar. A ver, cuéntanos, ¿qué había en ese testamento, Ulises? ¿Había muchas cosas? ¿O ya había perdido gran parte de...? Ya en los últimos días, Bolívar, en Santa Marta, como dije, en Colombia, él, como últimas voluntades, hace el testamento. Y entre esas disposiciones legales, siempre se tiene la costumbre del preámbulo, la parte espiritual religiosa, que se liga directamente a la parte legal.
Wow. Hace mencionar a la esposa A la esposa fallecida. que de a raíz de eso, esa circunstancia es lo que moldea el carácter de él. Y ahí es donde entra el Bolívar histórico, como dije anteriormente. Ahí empieza la parte política y militar. ¿Tú dices que fue después de que se quedó viudo? No tanto sí de eso también, fue todo eso combinado. Okay. Y ya, claro, mediante esa influencia de pensamiento de corrientes, esas nuevas corrientes filosóficas que se estaban dando en ese momento, lo incentivan a hacer ese tipo de movimiento independentista. Tenemos que mencionar español. también, Ulises, que es que la esposa de él tenía pues un gran corazón. Ella se metía en los lugares donde vivían los esclavos y curaba sus heridas. Exactamente. Y probablemente la hacienda San Mateo se identificó. Por ese contacto que tuvo con ellos fue que contrajo algún tipo de enfermedad. Y que lastimosamente no pudo superar. Murió de fiebre amarilla. Solamente fueron, de acuerdo a los historiadores, 8 meses nada más que vivió en la hacienda San Mateo. Exacto, porque ella también estaba acostumbrada pues a otro tema, a otro clima, a otro ambiente, a otro todo, ¿no? El trópico, hay un choque de clima. Y claro, no había esa práctica medicinal como se tiene ahora. Y ella tampoco tenía las defensas o las condiciones de los locales para poder hacerle frente a estas enfermedades. Ajá, y esos nuevos cambios climáticos, como dije, y no solamente sucedió con ella, sino en muchos lugares de Hispanoamérica en su momento. No mucha gente se adaptó y lastimosamente fallecieron. Y entonces ese matrimonio en verdad duró muy poco, duró muy poco, lastimosamente, pero sin embargo muere. Pero él decide no volver a casarse, que él tranquilamente se pudo haber vuelto a casar, porque era muy propio de la época también, y tener una esposa era bien visto, por decirlo de alguna manera, y ahí también es parte de su revelación. Dice, no, o sea, ella fue mi esposa, ella murió, yo no me vuelvo a casar. Sin embargo, pues sí tuvo pues otras parejas, y siempre se destaca la figura también de Manuelita Sáenz de Ecuador, ¿cierto? Que más que en el caso de Manuela Sáenz, la conoce y se convierte en su amante ya en la figura del Bolívar histórico. Y ella era como una compañera estratega también de él. Sí, exactamente. Fue rebelde también. Sí, radical, y una de las figuras también que rodeaba a Simón Bolívar. También estaba el general Miranda. Había un general también de descendencia irlandés, Orrery, creo que se llama Orrery. También del Sucre, el señor Sucre, general Sucre. Y esos personajes son figuras claves para comprender toda esa extensa de sucesos durante los campamentos militares de Bolívar enfrente a la corona española. Es muy numeroso, por eso es muy extenso y difícil de explicar todo eso. Y cuéntame, Ulises, yo la verdad es que cuando a veces me voy por ahí de senderos y expediciones, y yo veo que el sendero se me pone complicado, yo no sé por qué, pero yo siempre me imagino cómo habrán hecho esta gente. La cordillera de los Andes. Vasco Núñez de Balboa, Simón Bolívar, cuando tenían que venir, o sea, no había sendero, no había nada. Quién sabe qué herramientas tenían, porque no creo que sea el machete afilado como que se usa hoy en día. ¿Y cómo hacían para abrir esas trochas? Y otra cosa es que ellos decían, bueno, tenían experiencias. Estaban en Caracas y dicen, bueno, yo me voy para Lima, como si fuera, y demoraban 3 o 4 meses en llegar de una ciudad a otra. En barco, en galeones también. Y a veces se iban a caballo, en expediciones. En esa ruta, en esas trochas. Como ejemplo, así de dato aislado, la Recua de Mulas, que era un camino que casualmente se conecta a la Interamericana prácticamente, y transportaban toda la mercancía, oro y plata, para entonces después embarcar en los barcos, en este caso Panamá. Y claro, en el caso de Sudamérica se dieron esos tipos de casos también. A pesar de eso, ellos conocían muy bien, porque a pesar que eran en cierta parte como campesinos, pero en realidad tenían su formación de conocer muy bien esos tipos de espacios geográficos, eran especialistas, y muchos de ellos también se alistaron a la formación militar, y eso también se les facilitaba a tomar ese tipo de estrategias de decisión en esos tipos de campos. Eso es fundamental por un lado también.
Y también podemos decir que, como dije anteriormente, Hamilton, apartando la parte de la parte estratégica y militar, también se dedica al pensamiento social que tenía Bolívar. Él abogaba por la libertad y la igualdad, pero no era completamente progresista, como dije anteriormente, en todos sus aspectos, porque a pesar de su visión libertaria, de libertad, tenía una concepción elitista de poder. Mire, ¿por dónde voy, Priscila? A ver, interesante, que esta parte no me la sabía. Y creía que sola una minoría ilustrada estaba preparada para gobernar, lo que llevó a defender la idea de un gobierno fuerte y centralizado. Ahí viene la parte centralista y a eso pasa a originar las dificultades que se le va presentando, la parte autoritaria, y muchos lo vieron como dictador, siguiendo en cierta parte esa línea de monarquía, se podría decir. Y claro, muchos de sus allegados no les gustó eso y empieza a surgir problemas. Vamos una serie de dificultades. A conversar, vamos a analizarlo. Y Verónica, si quiere participar también. Es como, yo me imagino que él dirá, bueno, para estar al frente de estas naciones hay que estudiar, hay que prepararse, o sea, no puedes poner a cualquiera enfrente. Y hasta cierto punto, pues se le respeta ese pensamiento, porque las personas tenemos que prepararnos para afrontar los retos de la vida. Pues, sin embargo, pues puede llegar esa complicación porque la gente puede pensar, claro, tú piensas eso porque tú estudiaste, y como que menosprecia entonces el trabajo obrero. La clase de edad media. La clase media y baja, porque también había mucha gente de clase baja, sí, ¿no? bastante. La educación no llegaba a todos lados. No era accesible para todas las personas, casi siempre la parte aristócrata. En el caso de él, como se mencionó, el tutor, Carlos Palacio, el tío prácticamente, que estaba encargado después que fallecieron sus padres, le asigna tutores, Andrés Bello y Simón Rodríguez. Claro, en cierta parte tenía su formación pedagógica. Esa era la parte que yo te decía, que la familia, pensé que habían sido los padres, pero me corrige que fue el tío, pues sí tenía esa visión de ponerlos a estudiar, a él y a sus hermanas, ¿no? Era necesario, porque tenía que administrar todo ese tipo de... Toda esa fortuna. Tenía que seguir, él lo hacía como para que siguiera el negocio familiar, sin embargo, pues él utilizó todos esos conocimientos. Y claro, político, porque todo eso mucho se conectaba a la parte política de la española, prácticamente. Ahora bien, mira que el otro día hablaban de una persona que está vinculada en la vida política de Panamá, haciendo paréntesis, como dices tú, y decían que bueno, que no había estudiado, que creo que solamente había sacado el bachiller, pero que tiene no sé cuántos años de estar dentro de uno de los estamentos políticos del Estado, ¿no? Y que si estaba bien o que si estaba mal. Y bueno, no está mal. Exacto. Que una persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar, pues quiera participar de los estamentos del Estado. Lo que sí está mal es que teniendo la oportunidad, ya con un buen sueldo y con otras destrezas, no quiera superarse por su pueblo, por la gente que lo está escogiendo. Exacto. Eso sí está mal, porque uno tiene que prepararse, porque vienen retos, porque vienen cosas que tu pueblo te elige y tú tienes que representarlos correctamente. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues viendo aquí, pues haciendo pues la analogía que actualmente es necesario con el tema de Bolívar, yo entiendo que lo que él tanto le había costado conseguir, no quisiera ponerlo en manos de personas que no estuvieran preparadas. Sí, y mucho más debido a esos tipos, porque en varias regiones que se liberó, Ecuador, Perú, Colombia, justamente Venezuela, están celebrando en este momento, el 15 de septiembre, más o menos. Hubo problemas regionales, y tanto así él afirma, Bolivia también, ¿no? Bolivia, todo eso, por eso su sueño era formar la Gran Colombia. Sin embargo, se fragmentó debido a esos problemas internos que se estaban dando, y él pierde esa noción, lastimosamente. Y claro, como se dijo, no es una concepción elitista, sino porque yo he estudiado hace mucho tiempo esa época del siglo XIX y he podido entender que había un gran analfabetismo. Y es verdad, en cierto sentido, como le explican, no cualquier persona podía abarcar esos tipos de cargos, porque se necesitaba una formación para llevar esos tipos de ejecuciones, ya sea administrativa
legal. Sí, porque había que tomar decisiones importantes. Y más esos tiempos tan difíciles, eran tiempos difíciles, y más con esos tipos, más en ese ambiente que la corona española no le gustó prácticamente lo que estaba sucediendo, y empiezan a suceder todos esos tipos de cosas, y eso también lo resalta el autor Hamilton. Él busca también el Simón Bolívar como un protectorado, se podría decir, extranjera, en el caso de la corona británica, y tenía muchos contactos. Y les mandaron soldados también, ¿no? Exactamente, y armamento también, para cuando se dio todos esos tipos de situaciones militares, bélicas, en Sudamérica. Pero bueno. Bueno, Ulises, vamos a pasar con nuestros anunciantes. Verónica, ¿nos quieres comentar algo? Sí, antes de pasar a los anunciantes, por supuesto, destacando también lo de impresos modernos por acá, nos pregunta un oyente, ¿sabe dónde están actualmente sus restos y dónde reposa su espada? Vaya. Viste que aquí los oyentes también son fuertes, también te hacen ejercicio. Bueno, eso sí, ya la capté. Cuando murió el señor Bolívar en Santa Marta, en Colombia, los restos al tiempo fueron llevados a Caracas, Venezuela. No fue al instante. Después se llevaron a Venezuela, prácticamente a la ciudad natal, prácticamente. En cuanto a la espada, se ha hecho muchas réplicas, eso sí lo puedo afirmar. Pero en cuanto al lugar original de la espada, ahí sí estoy fuera de no se sabe, probablemente. Uno no puede afirmar así, de esa manera, porque siempre hay que sustentar. Pero prácticamente, Priscila, antes de cerrar esa parte, Priscila me va a ayudar, que en una parte yo traje una poesía que hace referencia a la espada. Bueno, ahorita la leemos, ¿cómo no? Casualmente. ¿Cómo hace la tarea completa que trae el contexto poético y todo? Sí, es que todo eso va correlacionado, porque también esas campañas militares, a pesar de sus dificultades, de ese momento sangriento que se dieron, habían cronistas que... Pero ahorita, después de la pausa, vamos a hablar de eso, que ya lo habíamos hablado también fuera de micrófonos. Yo quiero recordarles que nuestros amigos de Impresos Modernos ofrecen impresión de libros, Ulises, para cuando quieras imprimir tu libro, que yo espero que lo estés escribiendo, revistas, anuarios, papelería en general, bordados, DTF-V de última tecnología, banner y vinil impreso. Estamos ubicados en Avenida Quinta, diagonal a Fletes Chavales. Contáctenos al 6678-1469. Y también quiero recordarles los teléfonos para que usted reporte sintonía y se haga acreedor a un certificado de regalo gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Son el 775-0440. 775-0440 y por medio del WhatsApp 6563-1437. 6563-1437. Adelante, Verónica, con los anunciantes. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio, hoy viernes de promoción de lectura, gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete. Queremos recordarles a toda la audiencia que la Biblioteca de Boquete tiene más de 30,000 libros disponibles en su catálogo para que usted pueda ir a consultarlos. Y también gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, quienes están pues obsequiando un certificado de regalo entre aquellos que reporten sintonía al 775-0440, 775-0440 o por medio del WhatsApp 6563-1437, 6563-1437. Continuamos conversando con el licenciado Ulises Montoto, licenciado historiador, profesor, estudioso científico. Humildemente, no, dígalo con toda propiedad. Sobre el libro Simón, la vida de Bolívar. Y nos quedamos en una parte muy interesante, que era en estas expediciones que hacía Bolívar de una ciudad a otra, él tenía como que ciertas ciudades principales donde viajaba, pero con él se movía un montón de gente. Sí. Este montón de gente tenía una tarea, tenía un trabajo, una finalidad. Algunos eran los que se encargaban de los alimentos. Sí, prácticamente, como ejemplo, en la batalla de Boyacá,
aquí yo traje un ejemplar, una copia del boletín que ellos distribuían, Boletín del Ejército Libertador de la Nueva Granada. Era como el periódico. Se podría decir que dentro, como ejemplo, nomás un ejemplo como eso, es prácticamente como una narrativa bien detallada de cómo se dio los sucesos en diferentes campañas, en ese caso de Boyacá prácticamente. También tenemos que destacar de Bolívar que tenía un excelente léxico. Sí, muy bueno. Él escribía orador, de una manera orador. Es que formaba parte de su formación de la aristocracia, de ellos, de la élite aristócrata, y era esencial dominar esos tipos. El lenguaje. El lenguaje era clave, igual como se dio acá, como una vez te mencioné, Priscila. Todo eso era esencial para la formación de tanto política, inclusive en la parte económica y social, principalmente social, porque en esos círculos sociales, en este caso de la élite española, aristócrata, tanto criolla y española, era fundamental para saberse manejarse en esos ambientes. En la élite, pues, o sea, política. La crema de la crema. Había que comportarse de manera correcta, ¿no? Sí, y eso pues este manejo del léxico, de la semántica era muy importante. Aparte de eso, o sea, de la parte del lenguaje escrito, también estaban los que dibujaban, que son los dibujos que hoy en día pues nos explican un poco de cómo fueron esas batallas. Batallas, incluso se me había olvidado decirte que cuando muere la esposa, se hizo un oleo de cómo se hizo la velación. Se hacía la velación con cuerpo presente post-mortem, y en ese oleo se aprecia la esposa acostada en la cama y él observándola, y ahí es donde hace el juramento, representa el juramento, se podría decir, si lo ponemos en ese contexto, que más nunca se volviera a casar prácticamente, y eso es lo que da a entender ese oleo, así como las otras figuras, pinturas que reflejan de cómo fueron esos tipos de batallas. Fueron muchas, y eso es muy importante porque así nos da a entender de cómo sucedieron las cosas en el caso de Bolívar, en esa parte del Bolívar histórico, militar. Y toda la estrategia, porque él también era una estrategia, él también tenía como que el ejército dividido como en tropas, entonces ahorita entra esta tropa y él veía desde las alturas, y entonces bueno, o sea, estos echan para atrás, vienen estos ahora, y a esos son los términos que hoy en día utilizamos mucho, la vanguardia y la retaguardia, que son términos militares, ¿no? La vanguardia son los que van adelante, la primera línea de batalla, y la retaguardia los que van detrás, cuando los de la vanguardia ya no están. Exacto. Entonces y ahí es donde entra la historia militar, que de esa rama es complicada, porque ya no solamente se está haciendo una narrativa histórica o novelada, sino ya se está aplicando la explicación de la estrategia militar, que muchas veces él usó bastante con sus generales, y que también se le daba una formación obligatoria militar de joven. Él entra a la formación militar de joven en su juventud, y era una labor esencial para ellos. El manejo de los caballos. Todo eso, y de armas. Todo eso, prácticamente. Y hay que recordar que todo eso viene ya desde la época española. Todo eso era una tradición española implementada en Hispanoamérica, en América prácticamente, y todo eso se extendió a lo largo, y qué casualidad, y que de esa misma formación se utilizaría contra ellos en esos movimientos independentistas, prácticamente. Y puedo decir que también el autor Hamilton, que a lo largo de su obra, como se mencionó antes, dejen claro que a pesar de sus grandes logros de la lucha por la independencia de América del Sur, Bolívar se le presentó dificultades entre esos. ¿Y cuáles fueron esas dificultades? Entre esos mayores problemas que tuvo era la incapacidad de conciliar el orden político y social en esas regiones que se liberó. Y lo trae correlación porque en una parte el autor dice que fue más complicado que la guerra misma. Más complicado que la guerra misma. ¿Hasta dónde llegaba eso? Y claro, la Gran Colombia
no se formó como él deseaba, prácticamente, por muchos factores. Son muchos factores que lo rodean. Y eso me muchos. recuerda, Ulises, no recuerdo quién es el autor de la frase, pero es algo muy popular, que cuando se liberaron los esclavos en Estados Unidos, los esclavos decían, es que no sabemos ser libres. No sabían. No sabemos, o sea, estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer y cómo hacer y en qué momento. Esclavitud total. Y no sabemos ahora qué hacer, ahora que no hay alguien que nos diga. Que el que, Exactamente. aunque mande mal, pues manda y ya ellos como que se liberaran de tener que tomar decisiones. Creo que esto fue lo que pasó acá también, o sea, estábamos acostumbrados, y digo estábamos porque pues como parte de los criollos, a que hubiera una corona que aunque abusaba, pues era el que decía por dónde ir, el que marcaba la línea. Al no estar eso, entonces hubo muchas figuras que quisieron tomar ese liderazgo, pero igualmente pues no de una manera social distributiva, sino pues igual, bueno, por eso que estamos como estamos hoy en día también, decimos que la corrupción y que el juega vivo, y es que, o sea, que crecimos en ese, o sea, nacimos en ese ambiente. Sí, en cierta manera sí, y en cierta parte a veces uno lo ve de forma negativa, esos pasajes, tanto del siglo XVIII, XIX, incluso el siglo XVI, de cómo la corona española se implementa en América, pero en cierta manera fue esencial porque lo cambió todo, lo cambió, y esas sentarían las bases de lo que es ahora, empezando por las constituciones. La Constitución de Cádiz fue como el motor para dar surgir a las demás naciones de Hispanoamérica esos movimientos de independentistas, establecer algo más autónomo prácticamente, a pesar de todos los problemas que rodeaban. En ese entonces se hizo prácticamente, y si no me recuerdo, una vez yo leí una carta de un británico dirigida a Simón Bolívar, donde recalca, era como de 1816-17, donde recalca que Panamá, ponemos a Panamá sobre la mesa, en este caso, que era necesario lograr su independencia de la corona española. Así lo menciona, y es 1816 y 1817, creo que si no me equivoco, y no fue hasta 1821 que Panamá se independiza, Panamá de España. Pero como dije anteriormente, a veces se critica las cuestiones a veces de los malos manejos que, en el caso de los encomenderos en América, por parte de la corona española, pero sin embargo, eso le dio prácticamente como una identidad. Al final le dio una identidad, aunque a veces algunas cosas no eran buenas, pero en cierta manera le dio ese molde, esa formación, un orden, entre una esencia comillas. prácticamente, y era necesario, porque sea lo que sea, cambió, globalmente lo cambió de ese aspecto, si lo podrían decir de esa manera. Y en cuanto a Hamilton, de cómo lo presenta también Bolívar, hace mencionar que es profundamente ambiguo y confuso. Como dije anteriormente, apoyaba la abolición de la esclavitud, sin embargo había ciertas contradicciones. Como se dijo anteriormente, está la parte humana, y esa a veces en ocasiones pasa, y que al inicio uno no lo percibe de esa manera, pero al final sí se reconoce. Bueno, lo que pasa es que era un hombre, no era un robot, no era una exactamente. máquina. O sea, igual que todos, tenía sus sentimientos, ¿no? Sí, tanto las partes buenas y sus partes defectuosas, como todo humano, ¿no? Y por un lado, es indudable que Bolívar fue el gran libertador de América del Sur, eso nadie se lo quita. El hombre que luchó incansablemente por liberar a millones de personas del yugo español en ese entonces. Pero por otro lado, su sueño de una América Latina a la que él soñaba unida y fuerte, fracasó. Claro, se sintió, como se mencionó antes, solo, traicionado y abandonado por aquellos quienes había liberado.
todo eso Como que lo, se le lo narra. voltearon, por decirlo de Exactamente. una manera coloquial. Exactamente, todos esos factores sucedieron. Y en cuanto a los días finales de Bolívar, como mencioné antes, casualmente en el testamento hace mención sobre eso. Ujú. Hace mención sobre de cómo se sintió decepcionado de lo que tanto que se luchó y de lo que no se pudo formar Y entonces a lo en que se este quería. documento se muestra más la parte humana, como dices Ujú. tú, Tanto la sus parte más de debilidades y sentimientos, contradicciones. no tanto el estratega, el político, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo interesante de esa obra, que a veces no te lo niego, a veces desde el aspecto científico, cuando es novela, uno no lo utiliza Ujú. porque se desvía de la objetividad Es muy romántico la novela. en cierta parte, pero lo interesante, y eso sí lo puedo afirmar, y eso fue lo primero que analicé, Ujú. si lo leía o no lo leía, y es que el autor se basa en un exhaustivo estudio historiográfico, filosófico, literario. Él consulta a fuentes de información, principalmente a fuentes primarias. Eso es muy esencial. Va a la fuente directa. En este caso, de las 2.300 cartas de Bolívar que él consulta, que se publicó en otra obra completa de Bolívar en ese entonces, y él utiliza para dar ese sustento biográfico de Bolívar, del cual que tenemos aquí ahorita. Bueno, y es que la novela pues está basada Sí, en la tiene su vida, sustento. tiene su sustento real. Te comentaba fuera de micrófono que yo también vi pues una serie de Bolívar que dieron en Netflix hace unos 5 años más o menos. Ujú. Definitivamente también pues novelada, pues con toda esta sal y pimienta que tiene la novela, Ujú. pero sí sirve pues para poner a uno en contexto. Exacto, contexto. Sobre lo que fue la vida de él, las dificultades, la determinación y bueno, pues y lo que mencionabas tú, pues cómo muere prácticamente huyendo entre un lugar a otro, porque no, como él, que creo que querían llegar a Europa, si no me equivoco. Entonces estaban buscando como una ruta y no logra llegar, muere en uno de los pueblos, pues de una manera muy... Ujú. Se establece también la famosa que hace mencionar la famosa carta de Jamaica. Ajá. Eso es clave, que aún hoy en día todavía sigue siendo de discusión y análisis crítico, porque estando en Jamaica, él realiza esa carta, la famosa carta de Jamaica, en donde se hace resaltar el pensamiento político que él tenía, que era crucial por la lucha de la independencia. En esa, así de manera resumida, Priscila, podemos decir que en ese documento él resalta la identidad latinoamericana, los retos del poscolonialismo y la necesidad de construir naciones sólidas y justas. Ahora, prácticamente. te voy a hacer una pregunta un Ujú. poquito saliéndonos del tema. Esos retos que había en ese momento son bastante parecidos a los que tenemos hoy en día. Porque al final del día seguimos teniendo los mismos problemas, o sea, hay un poco desigualdad. más modernos. Con otros accesorios, pero Ajá. hay desigualdad, o sea... Se mantiene. Hay este juega vivo, Ujú. este querer que hay para mí, o sea, eso se mantiene. Hay la Sí. corrupción, Ujú. el abuso de una clase privilegiada hacia pues la menos privilegiada. Eso sigue estando, que ahora rodeando pues la sociedad moderna. ahora se pues podría decir. hablamos de vacunas y en aquel tiempo pues hablábamos de medicina tradicional, pero pues, al final del día el problema, la raíz sigue siendo el mismo. Sí, prácticamente podemos afirmarlo desde ese punto de vista que sí, porque eso me hace recordar una vez que se hizo un estudio, me parece que en Europa, así lo analicé, que ellos querían encontrar de por qué se surgía, de dónde estaba el origen de la corrupción. Ujú. Y ellos se dirigen a algunas fuentes coloniales, empezando por el contrabando. En el contrabando y esos malos manejos que se daban también en ciertos lugares de América. Y no solamente Hispanoamérica, sino también allá en América del Norte, donde estaban las 13 colonias. Exacto. Todo eso se dio. Y claro, anexado a la piratería también, si lo podemos decirlo de esa manera, tanto inglesa y española, claro. Eran tiempos diferentes,
Sin embargo, si lo ponemos a alguna correlación a lo que pasa hoy en día, en cierta manera sí tiene mucha conexión. Bueno, y a la final es un tema cultural. Sí. Es un tema cultural, por eso es que este tipo de programas lo que nos tiene la visión de crear ese pensamiento crítico en la población, en la comunidad, a través del arte y la cultura, porque el arte tiene la destreza de poder sensibilizar y poder ser tolerantes con las otras personas. Asimismo, pues la cultura, ¿no? Sí, porque hay que tener presente que también siempre se presentan factores que a veces uno no lo percibe de esa manera, y es difícil, pero al final uno aprende de ellos. Ulises, ¿qué otro punto nos ha quedado por ahí sin...? Bueno, podemos decir que, así de manera para concluir, que esta obra nos ofrece una biografía con muchos detalles interesantes, a lo cual nos presenta una visión integral y crítica de Simón Bolívar, como se está mencionando, y a la vez explora las contradicciones de un hombre que, a pesar de ser uno de los más grandes libertadores de la historia registrados, no pudo consolidar su sueño de una América Latina unida y próspera. El Bolívar, el que hace referencia a Hamilton en este caso, el ensayista abogado argentino, es un hombre de carne y hueso. Eso es lo interesante en las primeras páginas iniciales, porque del capítulo 14, 15 al 18 es más centrado el aspecto político y militar de Bolívar. Exactamente. Es extenso. Incluso es mucho más extenso, solo que ahí lo trata de condensar, sintetizar. Y claro, con sus virtudes y defectos, cuyas luchas y fracasos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de los procesos históricos y las dificultades de construir un futuro mejor. Podemos decirlo de esa manera. Construir un futuro mejor. Bueno, pues no se vio realizado, no se ha visto. No. Y ya está muy difícil que se haya realizado ese sueño de Bolívar de una América unida, como quizás sí se dio pues en Estados Unidos, como mencionabas tú, las 13 colonias, como se dio en Brasil, porque Brasil es extenso, pudo haber sido varios países, sin embargo, pues sí hubo esa consolidación. Bueno, nosotros no se dio el sueño de Bolívar, sin embargo, pues muchos años después seguimos hablando de este legado que ha dejado pues como persona, como estratega, como libertador, porque sí logró, sí, como persona, sí logró pues esa independencia por separado, pero pues que fue el primer paso para esta soberanía que tenemos ahora los países de América Latina. Y incentivar a las demás naciones. Exactamente. Bueno, y eso fue prácticamente el fin de la corona española, ¿no? Sí, se podría decir que fue el fin, y más remarcado, como dije anteriormente, la Constitución de Cádiz. Ahí fue como un antes y un después prácticamente, y eso, a base de esa Constitución, las demás naciones toman el ejemplo prácticamente de lo que se ha podido estudiar, si se podría decir de esa manera. Sí, porque ya luego de que todos estos países se independicen, que fue como un efecto dominó, pues ya la corona española no llega a tener pues presencia con esa autoridad dentro de la América Latina. Sí, se deja, incluso se hacen reformas también después, que ya no se podía hacer entierros dentro de las iglesias, que por tradición española se hacía, ahí surgen las famosas criptas, y en el periodo de Bolívar se da como un decreto, me parece, si no recuerdo muy bien, sí, que se prohíbe hacer ese tipo de práctica, que tenía que tener su propio cementerio aparte. Y eso se dio en varios lugares, y muchos no aceptaban eso, claro. Como hay que recordar, la presencia española en todo lo largo de Hispanoamérica fue bien fuerte, tanto en la sociedad, en todos los estratos sociales, y eso fue lo que le dio forma hasta hoy. Bueno, y hoy en día, por ejemplo, la pollera panameña es un ejemplo de eso, ¿no? Está inspirado en ese traje español, y bueno, no podemos negar que tenemos mucho
Bueno, el idioma, empezando por ahí, ¿no? También el castellano, El ¿cómo no? castellano. Todo eso es Entonces, herencia. es como que como cuando uno se independiza de sus padres, pero uno llega los domingos a almorzar con ellos. O sea, no tenemos que tampoco tener como que una separación tan forzosa, sino pues una relación amistosa, ¿no? Pues con lo que se considera la madre patria. Sí, correctamente. Excelente. Es así. A pesar de las dificultades, es así. Sí, y la historia pues lo ha manifestado de esa manera. Sí. Verónica, tenemos participantes para el certificado. Sí, exactamente. Si nos dan un número del 1 al 2, 2 personas quisieron participar en esta oportunidad. Ulises, Ujú. el número. Número. El 7. Del 1 al 2. Ah, 1 al 2, disculpa. No escuché bien. El 1. El número 1. El 1 corresponde a la señora Carolina González, así que saludos para ella. Por acá vamos a anotar sus datos para posteriormente enviárselos pues a Priscila. Recuerden, a partir del día lunes pueden retirar este premio. Como último dato, no sé, a mí me encantaría preguntarte a ti, ¿en qué momento consideras que las ideas de Bolívar se cambiaron? Porque sí, él tenía una idea de unir a toda América, desde Cuba, toda la parte de México hacia Argentina. Él tenía la idea, en efecto, de hacer una sola América, sacando por completo a los Estados Unidos, que en un principio consideraba que tenía ideas muy buenas, pero con el tiempo esa idea que él tenía de los Estados Unidos, evidentemente, él cambió. ¿En qué momento consideras tú que esa idea de Bolívar se tergiversó a la actual Venezuela, para ponernos en contexto con este país? Cuando empieza a hacer esa práctica de centralismo, si lo que puedo analizar de esa manera, lo puedo ver de esa manera, cuando empieza esa práctica de centralismo que él empieza, me parece que cuando surge la convención de Ocaña, creo que trató de reformar la constitución de la Gran Colombia, eso también es uno de los problemas que se le presenta, y ahí es donde lo empiezan a observar como un autoritario, un dictador. Y es así. De hecho, en Perú se le considera como tal un dictador, y en otros países de la región algo totalmente diferente, todo un libertador. Exacto. Y así como lo expresa el doctor Hamilton, confuso y ambiguo, en cierta manera a favor y contradictorio. Y es por eso cuando se dan ese tipo de datos es difícil porque hay opiniones separadas, y a eso se dificulta afirmar algo, si lo podemos ver de esa manera, o me equivoco. No, es así, pues, sí, porque volvemos a lo mismo, era un ser humano, y un día pues sí, podía tener un pensamiento, y otro día pues pasaba algo y decía, no, esto no es por aquí. Exacto. Por acá nos preguntan también si se sabe algo acerca de la descendencia del Libertador. En el testamento, entre las disposiciones testamentarias del documento del testamento de Simón Bolívar, en una cláusula, cuando menciona a la esposa, hace también mención que no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, lastimosamente. Como se mencionó, en 1803 ella fallece por fiebre amarilla, y el matrimonio fue muy corto. Entonces no se conoce descendencia. Descendencia así directa de él, como hijo, hija, así de manera sustentada, no hay. Pero por otras partes, ya sea sobrinos, porque sí tuvo hermanos, tuvo hermanas, fueron como 4 creo, y era el más chico prácticamente. Por otro lado, sí, por parte de hermanas sí, familia, sí tuvieron familia. Pero no se tiene pues datos de descendencia directa del Libertador. Bueno, ya nos han dado las 10:01 de la mañana, estamos un poquito pasaditos de tiempo. Recordarle a los oyentes, el 25 de septiembre, el concierto de José Luis Nieto, pianista, en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y bueno, pues también vienen muchas actividades. El photowall, me contabas, Ulises. Ah, sí, también. Porque también le deja conocer a la audiencia. Aprovecha los micrófonos. Bueno, ahí estamos colaborando al señor Carlos Chen, una iniciativa que él tiene interesante, photowall, en el casco viejo de David, donde se hace respectivo recorrido de los sectores
En los casualmente principales es puntos que eran coloniales, casualmente, y que con el fin de que la persona, aparte que de que se lleven su fotografía, que la fotografía tenga un contexto del un antes y un después, y el significado de cómo fue lo que dio forma a la actual ciudad de David, prácticamente. ¿Qué día y a qué hora? Bueno, es el domingo 22. Me voy a atrever a decir. Domingo 22. Domingo 22. Yo creo que es domingo 22, sí. Pues en la hora de la mañana tengo entendido que el punto de reunión es pues ahí en la parte de la torre, ¿no? De todas maneras, en mi cuenta de Instagram yo voy a estar colgando la información. Y bueno, llegamos al final. Sí. Muchísimas gracias, Ulises, por pues todo tu estudio, porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer y te tomas tu tiempo para investigar con tanto énfasis y venir a compartir con nosotros y toda la audiencia de Radio Chiriquí 103.3. Tenemos que recordarles que Impresos Modernos ofrece impresiones de libros, revistas, anuarios, papelería en general, bordados de TFV de última tecnología, banner y vinil impreso. Estamos ubicados en Avenida Quinta, diagonal a Fletes Chavales. Contáctenos al 6678-1469. No hay tiempo para más. Yo me despido. Quedan en sintonía de Radio Chiriquí 103.3 con la programación de Verónica Sánchez.